¿Cómo se representan los números en una máquina? Probablemente estemos muy acostumbrados o hemos escuchado de hablar del sistema numérico binario. Eso es algo proporcionado por los matemáticos. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que vamos a tener que de alguna forma realizar algún procesamiento automático. Tenemos datos de entrada, que son el alimento al procesamiento automático, que nos van a dar algún resultado. Y habíamos visto que lo más típico es la entrada a través de un teclado y la salida a través de un monitor. Pero también sabemos que eso, hoy en día podemos decir, bueno, la entrada en este caso puede ser la voz. Fijémonos, por ejemplo, podemos decir, ¿va a llover hoy? No parece que vaya a llover hoy. Me dijo que no parece que vaya a llover, miró el pronóstico y hay 0% de posibilidades de lluvia. En ese caso la entrada fue la voz, o sea, un micrófono y voz, que a través de bastante procesamiento justamente de voz, de entender cada una de las palabras y demás, y de buscar el pronóstico y demás, nos dio como salida, a través de un parlante, una voz sintetizada que nos dijo, nos dio la respuesta, la salida. Bueno, para poder hacer todo ese procesamiento automático, todo ese procesamiento, aunque no parezca todo procesamiento, termina siendo un procesamiento numérico. Y como estamos trabajando en una máquina, todo procesamiento termina siendo procesamiento de ceros y unos. Bien, entonces, para poder hacer procesamiento automático, tenemos que poder representar números, y ya vimos que esa representación de números va a terminar siendo números en ceros y unos, y también tenemos que tener reglas para que se puedan realizar esos cálculos, suma, resta, multiplicación y división, básicamente, automáticamente, que lo puede hacer una máquina. Bien, estamos muy acostumbrados desde nuestra infancia a manejar nuestro sistema numérico, odiamos muchas veces a nuestros profes y padres por hacernos estudiar de memoria las tablitas de la multiplicación, la tablita del 1, del 3, del 8, la tabla del 4, tan difícil, la del 7, casi imposible de aprender. Estamos muy habituados a contar en decimal y para nosotros la única forma que existe, y toda la aritmética y todo lo que hacemos pareciera que lo único que existe es decimal, pero bueno, vamos a analizar un poquito el decimal porque hay otros sistemas numéricos, es la idea. Si no viste ninguno, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a un sistema numérico que es el sistema numérico binario, que es justamente el que utiliza una computadora. Y nos vamos a dar cuenta que el sistema numérico binario tiene las mismas propiedades que nuestro sistema numérico decimal y que se pueden realizar absolutamente todas las operaciones que hacemos en decimal se pueden realizar en binario. No solamente eso, sino que se pueden realizar la lógica y las reglas para realizar los cálculos en binario son muchísimo más simples que en decimal. Bien, las magnitudes, de la forma que estábamos acostumbrados a verlas, el 124, podríamos ver que nuestro sistema numérico, aunque a lo mejor ya no nos olvidamos, es un sistema numérico posicional. ¿Por qué? Porque cada cifra tiene un valor relativo y un valor absoluto. Por ejemplo, el 1 en esta posición, en el 124, el 1, el valor absoluto de esa cifra es 1, por supuesto, pero el valor relativo acá en la posición que ocupa es 100. El valor del 2 acá es 20 y el valor del 4 acá sí es 4 porque está en la columna de las unidades. Estamos explicando algo que en realidad no necesitamos saber que esto es 4 más 2 por 100 más 1 por 100. Más 2 por 10, perdón, más 1 por 100. La idea de que una máquina no trabaje con sistema numérico decimal, lo cual requiere una complejidad, y además ya vimos que una máquina puede representar bien dos estados, se llaman dispositivos, alguien le puso esa denominación, dispositivos biestables. Biestables quiere decir que representan bien dos estados, no más de dos estados, solamente dos estados. Por eso terminamos representando esos dos estados como 0 y 1. Von Neumann, algo ya se vieron en algún video anterior, fue el que ideó decir, bueno, las máquinas
para aprovechar su capacidad de poder representar bien dos estados, van a trabajar con sistema numérico binario. Es una idea. Por supuesto, esto simplificaba la forma en que se almacenan los datos en una máquina, la forma en que se transmiten los datos a través de los distintos medios y la forma en que se procesan. Ya vamos a ver por qué. Bien, binario. ¿Por qué binario? Porque estamos representando dispositivos, estamos utilizando un dispositivo, una máquina para poder representar nuestras magnitudes, lo que antes representábamos en decimal, lo que estamos acostumbrados a representar en decimal. Si quisiéramos verlos muy, cómo una máquina puede representar y qué es el sistema numérico binario y por qué es posicional y demás, podríamos suponer que tenemos 8 focos, hoy en día 8 focos LED, tendríamos esos focos, 8 focos LED, y esta sería la forma de empezar a ver cómo funciona el sistema numérico binario y por qué es posicional. Nosotros estamos acostumbrados a que el dígito menos significativo son las unidades, las decenas, las centenas, los miles, y acá tenemos las columnas de los 1, de los 2, de los 4, de los 8. Tenemos que empezar a reacomodar la cabeza, nuestra cabeza, si queremos empezar a comprender, ¿cierto?, cómo es el sistema numérico binario, si es que nunca lo vimos. Fíjense, si encendemos el primer foco, el foco menos significativo, por decirlo de alguna forma, estaría representando un 1. Si encendemos el segundo foco, estaría representando un 2, estaría en la columna de los 2. Y si encendemos el foco de la columna, en realidad podría ser de los 1 y de los 2, esto estaría representando un 3. Normalmente nosotros no vemos foquitos encendidos apagados. Esto para volver al tema de los dispositivos que pueden representar bien dos estados. Normalmente vamos a ver esto como ceros y unos. Y ahí tenemos, entonces, en lugar de foquitos, lo representamos en forma abstracta, independientemente de que esto sea orientación de un campo magnético en un disco rígido, o que sea intensidad de la luz en un cable de fibra óptica, o que sea, etcétera, cualquier dispositivo, cómo se implementa tecnológicamente. Más allá de eso, nosotros a esos dos estados los vamos a abstractamente manejarnos con ceros y unos. Lo que tiene el sistema numérico, como vimos, las mismas propiedades que nuestro sistema numérico decimal. Fíjense, acá tenemos un número en binario. ¿Por qué binario? ¿Por qué nuestro es decimal? Porque tiene 10 símbolos distintos. Decimal, del 0 al 9, 10 símbolos distintos. ¿Por qué binario? Porque hay solamente dos símbolos distintos, ceros y unos. ¿Cómo hago con ceros y unos para representar números grandes? Bueno, utilizo muchos ceros y unos. Fíjense, por ejemplo, que acá este número en binario está representando un 11 en decimal. Y si hacemos un pequeño análisis acá, podemos ver que la forma de calcular, de alguna forma de convertir este número a todo número en binario, se puede convertir a un número en decimal, y viceversa, todo número decimal puede convertirse en un número binario. Esa conversión está representando exactamente la misma magnitud. Esto no se trata, como cuando hablábamos de los caracteres, de alguna forma representar en forma caprichosa a través de patrones de bits cada carácter de nuestro alfabeto. Estos son dos sistemas numéricos que cualquier magnitud que representemos en un sistema numérico puede ser pasada al otro sistema numérico. También el sistema numérico binario es posicional. Las posiciones, acá no tenemos en cuenta los detalles, pero acá cuando vimos el sistema numérico decimal, la posición, esta es la posición 0, la posición de 4 es la posición 0, la posición del 2 es la posición 1, y la posición 1 es la posición del 1 es la posición 2. O sea, cada cifra en todo el número tiene una posición. Por eso esto en realidad es 4 por 10 a la 0, que es la posición, más 2 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 2. Es dígito por la base elevado a la posición. Dígito por la base elevado a la posición es la forma en que calculamos el valor relativo de cada cifra. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá?
Dígito, fíjense, tomamos este 1. Dígito es 1, está en azul. Por la base, acá estamos en base 2, no en base 10. Elevado a la posición, ocupa la posición 3. Esto está queriendo decir que un 1 en la posición 3 es un 8. ¿Qué es lo que acabamos de ver acá? Que un 1 en la posición 3 acá es un 8. Esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Un 1 en la posición 3 es un 8. Y tenemos que acostumbrarnos a que ver, en lugar de ver la columna de las unidades, decenas, centenas y miles, ver la columna de los 1, de los 2, 4, 8, 16, etc. Pero bueno, acá tenemos que con la misma, digamos, con la misma forma de calcular, podemos calcular el valor relativo a la posición que ocupa, por eso sistema numérico posicional, que el binario, al igual que el sistema numérico nuestro, decimal, es posicional, porque un 1 en la posición 3 vale un 8, acá 0 por algo, por supuesto que va a dar todo 0, ahora acá tengo un 1 en la posición 1, entonces es 2 por 1 a la 1, lo que está en rojo es la posición, el 2 es la base y lo que está en azul es el dígito. Bueno, y ahí nos damos cuenta que de alguna forma estamos pasando, convirtiendo el número, que es el número 11, en decimal. Fíjense las reglas de cálculo, lo que estábamos acostumbrados en decimal, esto sería un 4, estamos haciendo 4 por 3, pero en lugar de utilizar la forma que estamos acostumbrados, esto en realidad lo memorizamos, pero podríamos hacer en binario exactamente la misma cuenta. Esto es un 1 en la columna 0, 1, 2, un 1 en la columna esta vale 4. Y esto es 2 más 1, 3, si no repasar las diapositivas anteriores, pausa y retrocede, esto es un 3, estoy haciendo 4 por 3 nada más que en binario. Y si me olvido un poco del sistema numérico decimal, podemos hacer las cuentas en binario, hacer esta multiplicación en binario, que es lo mismo cuando tenemos varias cifras y lo hacemos las cuentas en decimal. ¿Cómo es? ¿Qué hacíamos? No importa, acá tengo 1, 0, 0 por 1, 1. Olvidémonos por un ratito del decimal. Hacemos 1 por 0, 0. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Listo, ya tengo esto, 1, 0, 0. Tomo el segundo 1 y hago 1 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Perfecto. Y ahora sumo. Es lo mismo que hago cuando tengo 324 por 27. Estoy haciendo lo mismo, nada más que acá estoy trabajando en binario, solo ceros y unos. Una vez que ya hice esto, multipliqué cada una de las cifras, me toca hacer la suma. 0 más nada, 0, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1. Me queda el 1, 1, 0, 0. El 1, 1, 0, 0 significa que tengo un 1 en la columna de los 8 y un 1 en la columna de los 4. 8 y 4. O sea que, si convertimos los dos números, estos dos números, a binario y hacemos las cuentas en binario, podemos trabajar todo en sistema numérico binario y nos va a dar exactamente el mismo resultado, la misma magnitud en decimal. Es lo que nos pasa cuando nosotros estamos en una máquina. Si nosotros ponemos 4 por 3 acá en esta máquina, si pongo 4 por 3, lo que va a suceder internamente en la máquina va a ser esta cuenta. No entiende ni el 4 ni el 3. Todo esto va a ser convertido en 1, 0, 0 y por 1, 1. La máquina va a realizar todas las operaciones en binario y una vez que tenga el resultado, me va a mostrar en la pantalla el sistema numérico con el que yo estoy acostumbrado a ver los resultados. ¿Cierto? Internamente, cómo se maneja una máquina con las operaciones y con los números. Fíjense, así como podemos representar el 4 y el 3, podemos representar absolutamente cualquier magnitud, y así como podemos hacer 4 por 3, podemos hacer cualquier operación. Fíjense cómo es la tabla de la suma en binario. Nosotros para sumar en decimal sabemos cómo hacerlo, lo tenemos de alguna forma aprendido y memorizado. En binario es mucho más simple, no hay mucho más que esto. Esta es toda la tabla de la suma.
Es 1 más 0, es 1 y me llevo 0. Es 1 en realidad, le estamos agregando un 0 acá adelante. 0 más 1 también es 1, 0 más 0 es 0, y 1 más 1 es 1, 0. Esta es la única parte que alguien que no está acostumbrado al sistema binario le puede hacer un poquito de ruido. 1 más 1, 1, 0. Sí, porque es como cuando hago en decimal 9 más 1. Fíjense que si estamos sumando en decimal, hago 8 más 1, estoy sumando 8 más 1, 9. O sea, estoy sumando una sola cifra más una sola cifra, 8 más 1, y me da una sola cifra. 8 más 1, 9. Pero si yo hago 9 más 1, una cifra más una cifra, pero hago 9 más 1, el resultado son dos cifras, es 10. 9 más 1 es 10. O cuando estoy haciendo una suma de varias cifras, 9 más 1, 0 me llevo 1. Es 10, pero es 0 me llevo 1. Eso es lo que nos está sucediendo acá en binario. 1 más 1 ya es, el resultado de 0 me llevo 1. Lo puedo ver. Por eso acá de alguna forma estoy representando con variables, que ya deberíamos saber más o menos, x más y, es un solo dígito, x más y, es la suma y el bit de carry o el bit de acarreo, o, bueno, no, la traducción bien, el acarreo, o sea, cuando me llevo 1, me llevo 2, etc. Acá siempre me voy a llevar 1 porque están solamente el 0 y el 1, no va a haber me llevo 2, me llevo 3. Acá siempre me voy a llevar 1. Pero bueno, esa es la tabla de la suma, muchísimo más simple que nuestra tabla de suma en decimal. Lo mismo pasa para la multiplicación. La tabla de la multiplicación nos suena bastante lógico porque es igual que en decimal, pero no hay más tabla que esta. No tengo que aprenderme la tabla del 2, ni la del 3, ni la del 9. Es solamente toda la tabla que existe es esta. Y en la diapositiva anterior vimos que podemos hacer cualquier operación decimal, la puedo llevar a binario, hacer todo en binario y mostrarme después resultado en lo que estoy acostumbrado en mi sistema numérico. Y si lo miramos desde el punto de vista de compuertas lógicas o desde principios, bases de la electrónica, son dos circuitos muy simples, la de la suma y la de la multiplicación. Eso sería una idea de una introducción del sistema numérico que utilizan las máquinas y de que es posicional al igual que nuestro sistema numérico. Es un pantallazo para que sepan cuando van al libro y vean sistema numérico binario, tengan idea de lo que van a ver. Bueno, espero que les haya sido útil, que hayan aprendido algo y bueno, tienen un montón para indagar ahora en la web, en el material que tenemos preparado, en donde quieran. Y nos vemos en el próximo video.